Hola a todos, soy la doctora María Eugenia Barrientos de El Salvador y me siento muy contenta. Estoy acá para llevarles a ustedes una voz de esperanza y agradecimiento. Quisiera que todos ustedes tuvieran esta época regocijo, familia y mucha paz. Esperemos este nuevo 2021 con la esperanza que merece. Gracias a todos. ¡Feliz Navidad! Doctora, ¿qué es lo que más le ha impactado de la pandemia? Pienso que de las cosas que a mí más me impactaron al principio de año, desde que yo supe del coronavirus en diciembre, que fue ya noticia de China, me llamó la atención que en El Salvador, yo desde el mes de octubre estaba viendo pacientes con un resfriado no típico, un resfriado que se acompañaba de una carraspera, una tos seca, un dolor de cabeza, un proceso febril. Y como para entonces no se había escuchado nada, pues se trataron, como toda la vida los médicos hemos tratado, las infecciones de tipo respiratorias que conllevan a un proceso de tipo inflamatorio. Yo lo mencioné y lo dije en marzo aquí en El Salvador, cuando salí al aire explicando un poco, después de haber estudiado la microbiología de los coronavirus y después de haber estudiado también la fisiopatología de la enfermedad. Yo pienso que cuando te viene un enemigo, no hay nada más inteligente que conocerlo. Y eso es lo que hice. Me puse a prepararme para saber qué es lo que íbamos a enfrentar. Y de repente se me quitó el miedo, porque también en los meses de enero y febrero, acá en El Salvador, recibí pacientes de Italia, de España, que venían con bronquitis. Y también no eran bronquitis típicas. Y sin embargo, las traté como trato todo, o un antiinflamatorio. En ellos, como ya había una bronquitis y una bronconeumonía en algunos, pues di antibióticos, di terapias respiratorias y salimos muy bien. Y todo eso me fue dando fuerza a pensar que lo que íbamos a confrontar no era tan espantoso como nos lo pintaban. Y fue que agarré el valor de salir al aire y dar mi propia experiencia con los pacientes que había atendido de afuera y también con mucho paciente que me llamaba de Estados Unidos. Eso básicamente, pues a grosso modo, por si esto ayuda un poco a comprender que no había que tenerle miedo. Era un beta coronavirus, ya teníamos anteriormente 2 beta coronavirus que podíamos estudiar como era SARS y MERS. Todavía yo menciono que me queda la duda si no estamos ante SARS y MERS realmente, porque acordémonos que SARS se vivió en China y MERS se vivió en el Medio Oriente. Así que América Latina no tuvo esa epidemia. Pero después de pasados 6 meses, si ustedes me preguntan si he cambiado de opinión, si pienso que el virus es realmente mortal, es más grave que otro virus, la respuesta es no. Gracias a Dios, se ha confirmado después de tratar a miles de pacientes alrededor del mundo, que no era lo que me pintaron. Era un virus respiratorio que se podía manejar. La clave era no dejar que llegara a una bronconeumonía con sobreinfección bacteriana. Lo que mata no es el SARS-CoV-2. Lo que mata es la sobreinfección bacteriana y el proceso inflamatorio. ¿Cómo fue su trabajo al inicio de la pandemia en Guatemala, doctora Barrientos? Acá la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y el Consejo Superior querían saber cómo es que estaba yo trabajando y conociendo de casos de COVID-19. Y la verdad es que al principio, lo que fue enero y febrero, yo sí vi casos de SARS-CoV-2. El problema es que no teníamos, para empezar, ningún método diagnóstico en el sentido de ninguna prueba. Y ahorita que tenemos pruebas, no confío en ellas. O sea que, la verdad, yo sigo como que no existen pruebas. ¿Por qué? Porque tengo pacientes que han estado graves, con hemogramas completos, plaquetas, radiografía, que me confirman un SARS-CoV-2 y la prueba es negativa. Tengo pacientes que se han hecho la prueba 3 días consecutivos y tenemos 2 negativas, 1 positiva. Eso es imposible. Por lo tanto, es imposible. He llegado a desconfiar de muchas cosas. Pienso que hoy tenemos que volvernos seres humanos más pensantes, no tan reactivos, mucho más
delicados en nuestras decisiones. Y la otra cosa muy importante es que tengamos un organismo internacional arriba no significa que tengamos que hacer caso si sus indicaciones no son correctas. Porque entonces, si tuviéramos a alguien que nos lleva por pasos totalmente contrarios o nos llevan a un barranco, pues todos nos vamos a caer. Y aquí tenemos que ser mucho más inteligentes, mucho más despiertos para poder ayudar a nuestros pueblos. ¿Cómo ha visto el actuar en otros países y de la OMS? Esto es mundial, esto es claramente mundial, no hay diferencias. El actuar de todos los países, a excepción de algunos nórdicos, ¿verdad?, que han tomado decisiones de una inmunidad colectiva, que era lo correcto, ha sido idéntica. Y eso lo que te dice es que tiene que haber un organismo mundial que tiene asesores en estos países dando lineamientos. No hay otra forma. Y estos lineamientos han estado totalmente contrarios a verdad. Y eso te lo dice cualquier persona, cualquier médico que realmente se pone a analizar cómo se han tratado las enfermedades respiratorias en el pasado, incluyendo virus que pueden darte bronconeumonías y bronquiolitis, como el virus sincital respiratorio, las influencias H1N1. No hemos tenido nunca que trabajar o actuar de la forma en que se ha actuado. Lo más triste no es ni siquiera este aislamiento, ni que, por ejemplo, te pongan ciertas medidas como ocupar mascarilla. Lo lamentable es que la gente se esté muriendo pudiendo salvarse. Eso sí es lamentable. Y lo otro lamentable, que nos tiene que quedar claro a todos los que somos médicos con un corazón de deseo de salvar vidas, es que en qué país del mundo tú tienes una enfermedad nueva y no se inicia tomando exámenes de laboratorio, hemograma completo, plaquetas, proteína C reactiva. Todos los pacientes que me hablaban de Europa, estamos hablando de enero y febrero, nadie tenía ni una radiografía, ni un hemograma completo con plaquetas. Te hablo del examen de laboratorio más sencillo del mundo. Eran enviados a sus casas con acetaminofén. En mi vida, pero ni siquiera un dolor de cabeza, creo que se trata de la manera tan simplista. Si ellos realmente creían que estábamos ante un virus tan mortal como se pintó y que se iba a transformar en el tiempo. O sea, no concuerda lo que se dijo con el actuar definitivamente. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre el manejo y el tratamiento relacionado al COVID-19 y por qué el temor al ibuprofeno? Lo primero es, para que todo el mundo quede claro, hay una diferencia enorme entre un tratamiento y un manejo. Si tú puedes manejar los síntomas, eso solo es quitarles la sintomatología al paciente, pero tú no estás tratando el problema. Pero si tú estás quitando el problema, en este caso un proceso inflamatorio, la congestión, entonces tú estás tratando la enfermedad. Entonces, yo no sé por qué ahora vengo a despertar yo misma de lo que incluso se me enseñó a mí en lo que era salud pública. Ese temor a los AINES, ese temor infundadísimo, si lo ves desde el punto de vista de la farmacología. Y lo vamos a hablar claramente porque los pacientes que hemos tenido incluso, que nos han buscado tarde, estamos hablando incluso de pacientes mayores de 70, de 80 años, los hemos no solo anticoagulado, sino que se les ha dado ibuprofeno. ¿En qué momento nos sangraron? Nunca. ¿En qué problema tuvimos con ellos? Ninguno. ¿Qué te tiene que estar diciendo eso? Que tenemos un vacío enorme en el conocimiento de los AINES. Y eso lo comprendo porque la farmacología dice que tú puedes ocupar AINES con anticoagulantes. Estamos hablando de anticoagulantes muy conocidos en el medio como Xarelto, Clopidogrel, sin ningún problema, siempre y cuando tú los ocupes, dice, no de manera crónica. Un tratamiento de una enfermedad aguda no es crónico, es menos de 10 días, ¿de acuerdo? Así que todo este vacío, pero estamos hablando de que he hablado con médicos en Estados Unidos, cardiólogos que no sabían que podían ocupar AINES con un paciente anticoagulado. Eso te está diciendo que no importa si somos especialistas o no, hay un gran vacío de la base de la medicina, que es la farmacología, la microbiología, las ciencias que nos van a llevar hacia la verdad.
Por eso los médicos, yo los incito o aliento a que cada medicamento que vamos a utilizar lo estudiemos a profundidad en la fármaco, porque así se nos va a quitar muchos miedos infundados, que hasta, pienso yo, nos van a cambiar muchísimo los resultados de las enfermedades virales. Doctora Barrientos, ¿qué piensa que pasó en Europa y en Estados Unidos? Países tan desarrollados como Italia, Francia, tuvieron ese desenlace que para mí es fatal, al igual que lo ha tenido Estados Unidos. Y nuevamente eso es porque los protocolos eran totalmente, desde mi punto de vista, sinceramente vacíos. O sea, solamente acetaminofén y test calientes, yo no sé qué decirles. Sinceramente, en mi vida pensé llegar a ver esto que observé. Si tú lees sobre los beta coronavirus y lo que ahí te explica con 100% certeza que es un virus gripal, la palabra te dice que tienes que dar un antigripal, o sea, no vayas lejos. Y dime cuáles son las consecuencias de ocupar un antigripal. Los antigripales se han venido ocupando por décadas. Tenemos estudios enormes sobre los diferentes componentes de un antigripal para poderlos ocupar. Y solo eso hubiese evitado altos contagios que se dieron en Europa y en Estados Unidos, porque la forma de contagiar es a través del estornudo y la tos. Si tú quitas esas dos cosas, vas a reducir el contagio. Y lo otro es tratar el proceso inflamatorio desde que comienza en la nariz, porque el proceso inflamatorio simplemente va por continuidad del aparato respiratorio. Eso lo sabemos todos los médicos. Todos sabemos que una gripe mal cuidada va a terminar en neumonía y te puede matar. Ahora, ¿cómo íbamos a trabajar los médicos si lo que te estaban diciendo en enero era no de antiinflamatorio, no ocupen ningún tipo de nebulización porque eso esparce el virus? Eso es falso. Eso es totalmente falso. Entonces, si nosotros sabíamos que era falso, eso tiene que habernos prendido una luz roja de decir aquí algo no está bien y hacernos tomar otra dirección, si no íbamos a terminar tan mal como los primeros países que sufrieron esta pandemia. Si SARS y MERS son hermanos de SARS-CoV-2, el cual yo no he visto jamás la secuencia proteica de SARS-CoV-2, y soy clara en decirlo, ¿por qué SARS-CoV-2 número 1 es tan idéntico en la sintomatología a SARS y a MERS? Acá tenemos dos cuadros totalmente diferentes, uno idéntico a SARS y otro idéntico a MERS, al punto que yo les llamé COVID-19 respiratorio y COVID-19 intestinal con respiratorio. Tú te vas a ver eso y vas a ver que no estamos diciendo una verdad. Entonces, ¿por qué SARS y MERS no se hicieron pandemia? Esa es la primera pregunta. Como personas que pensamos más allá de lo que nos dicen, ¿por qué esas dos no se volvieron pandemia siendo tan idénticas? Iniciando incluso SARS en China, al igual que inició este SARS-CoV-2 también en el mismo continente. Eso debe abrir un debate científico. Doctora Barrientos, ¿cuántos pacientes ha atendido alrededor del mundo? La verdad es que cuando tú ya tienes tantos pacientes atendidos en el mundo, ahorita yo genuinamente he perdido la cuenta. Pero estamos hablando más de 5,000 pacientes y estoy segura que más. Hemos atendido pacientes en África, Australia, países nórdicos, Europa, en islas, en la Guyana francesa, Guyana inglesa, Surinam, México, toda Centroamérica, Perú, Chile, Argentina, Brasil. Hemos hasta aprendido a hablar portugués, les digo yo, para ayudar. Entonces, ya cuando tú has estado en el frente de batalla, ya nadie te puede engañar. Es imposible engañarte. Yo ahorita nada menos estoy tratando a una paciente aquí en El Salvador, una señora de 90 años. La señora consultó un poco tarde, entonces ya tenía una bronconeumonía, pero ahorita ya estamos saliendo, ya vamos hacia adelante, estamos ya bajando el oxígeno en ella,
estamos ya en nuestro último antibiótico, siempre con su antiinflamatorio ibuprofeno. Y lo que te quiero explicar es que me dice la hija, que es una señora de más de 65 años, con la otra señora que trabaja y cuida a esta señora. Doctora, ¿por qué no nos hemos infectado? ¿Por qué las dos que cuidamos a mi madre estamos sanitas? Y yo les dije, porque su madre, que era la enferma, podía pasar la enfermedad, pero ustedes entraron con sus mascarillas a servirle su comida, salían, se le dio antigripal, ella no estornudaba, no tosía, y ustedes han guardado las medidas normales. Se han lavado sus manos, no con alcohol gel, con agua y jabón. Entonces, ¿qué te dice eso? He tenido muchísimas experiencias donde solo el enfermo estuvo enfermo. ¿Qué te dice eso acerca de la infectividad, de la agresividad? Que realmente hay que volver a estudiar todo lo que nos han dicho. Si los médicos nos acostumbramos a creer todo lo que oímos de otros organismos, estamos perdidos. Eso sí, me queda a mí 100% claro. Entonces, ¿qué hizo El Salvador? En el mes de marzo, al menos mi persona salía a dar muchas conferencias al aire en las cadenas de televisión explicando la microbiología, la farmacología del por qué íbamos a utilizar ibuprofeno, naproxeno, indometacina como antiinflamatorios, y muchos médicos sí me creyeron. Muchos médicos no solo me creyeron, sino que dijeron, tiene lógica. Lo que tú has dicho es fisiopatológicamente una verdad. Y desde ese momento, Hospitales Cader, acá en El Salvador, en Santa Ana, que era un hospital privado, se puso con el protocolo a trabajar. Y solo tener ya hospitales trabajando con el protocolo, tú vas a empezar a ver que comprueban que lo que se ha dicho es verdad. Eso es lo que ha sucedido en El Salvador. Los médicos sí han ocupado antiinflamatorios. Y a pesar que aquí en la salud pública todo lo que tú ves de los kits que se entregan es acitromicina, acetaminofén e ivermectina, que es lo mismo que se ha dado por todo el mundo sin tener absolutamente efectividad. Los que se han salvado son porque son jóvenes y salieron adelante, pero han quedado con muchos procesos inflamatorios, ya sea sinusitis, rinitis o tosis crónicas. Pero lo que sí te puedo decir que tenemos recetas recibidas del Seguro Social acá en El Salvador que dice ibuprofeno, que dice naproxeno, que se ha estado dando, aunque no lo publiquen en los periódicos. Doctora Barrientos, ¿usted estuvo a cargo de alguna entidad sanitaria en El Salvador? No, nunca se me llamó a participar. Se me mencionó en diferentes ocasiones y acá la Asamblea Legislativa sí me invitó a una especie de debate, el cual estaban invitados muchísimos participantes de universidades, organismos, al cual no asistí porque no se me hizo que iba a ser productivo tanta gente opinando tantas cosas. Eso lo que yo siento es que muchas veces revuelve la verdad. Entonces no puedes, diferentes que te inviten a 3 personas. Queda más clara oír 3 posiciones. Pero estás hablando que eran más de 200 personas presentes, o sea, ¿qué íbamos a hablar ahí? Sí iba a volver una discusión vacía, ¿no? Entonces, decidí más bien aceptar entrevistas, inclusive si médicos querían hacerme preguntas, yo no tengo ningún problema porque todo lo que he dicho tiene base científica y eso es lo lindo, ¿verdad? La medicina, la ciencia no se engaña. Y cuando también habían médicos que podían decirme a mí que yo era anecdótica, curiosamente lo que es la vida y lo que es Dios, uno de esos médicos llegó a ver uno de los pacientes que yo traté, el cual me buscó aproximadamente al 10º día de enfermedad. Y este paciente cuando se recuperó me dijo, voy a ir a ver al doctor infectólogo tal médico. Y yo le dije, ¿sabes qué? Él debatió conmigo y me llamó anecdótica, pero aquí el que importa eres tú. A mí me interesa tu salud, ve. Y dice que el doctor estaba asombrado de verlo a él vivo y estar ahí contando su historia de haber utilizado antiinflamatorio, anticoagulante
y obviamente en el paso de él, pues antibiótico endovenoso con éxito. Hola a todos, soy la doctora María Eugenia Barrientos de El Salvador y me siento muy contenta. Estoy acá para llevarles a ustedes una voz de esperanza y agradecimiento. Quisiera que todos ustedes tuvieran esta época regocijo, familia y mucha paz. Esperemos este nuevo 2021 con la esperanza que merece. Gracias a todos. ¡Feliz Navidad! Muy buenos días, doctora. Es un gusto saludarla. Que Dios me la bendiga. Mi nombre es Mayra Cornejo. Estamos en esta oportunidad haciendo este video para agradecerle el cuidado que usted tuvo con nosotros cuando mi hijo y yo estuvimos pasando una situación de enfermedad de COVID. Su tratamiento ha sido magnífico y no tenemos realmente cómo agradecerle. Nos sacó adelante y doy gracias a Dios por su vida y por todos los cuidados que usted tiene con toda la humanidad. Es una persona admirable. Que Dios me la bendiga. Buenas tardes, mi nombre es Norma Sánchez de Ibagué, Tolima, Colombia. Yo doy testimonio hoy de que gracias al protocolo de la doctora Barrientos estoy totalmente recuperada del virus del COVID. Entre los días 1, 2 y 3 de noviembre me sentía muy mal, con dolor de garganta, dolor del cuerpo, mucho dolor de cabeza, pero el dolor de garganta era el más significativo. El día 4 de noviembre tuve una cita médica, le manifesté al médico mis síntomas y me sacaron la prueba del COVID, pero aún sin que me dieran el resultado, yo inicié a tomar el protocolo de la doctora Barrientos. A los 2 días me llegó la prueba siendo negativa, pero pues mis síntomas eran lo más cercano al COVID. Tomé este protocolo por 10 días y para la gloria de Dios y gracias a la doctora Barrientos por este aporte que le está dando a las personas, estoy bien, estoy sana.